Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Gracias, Marlene. Bueno, avanzaremos ahora a un nuevo tema. Creo que ya lo he publicado también en Teams esto. Lo que vamos a estudiar ahora son las integrales de superficie de campos escalares. Este es un poquito nuevo, ¿no? Ya no es un repaso de lo que han visto en Cálculo 2, esto ya es nuevo. Así que prestaremos más atención. Veamos. Las integrales de superficie de campos escalares forman parte de este gran conjunto de formas vectoriales que estamos estudiando. Y lo vamos a definir de una manera muy parecida a las integrales de línea de campos escalares. En realidad es lo mismo. La única diferencia es que ahora tengo dos símbolos de la integral y mi elemento de integración, mi variable de integración es un elemento de arco, pero es un elemento escalar de arco. No es, perdón, de área, quiero decir, no es el arco. Es área. Me estoy confundiendo ahí y los estoy confundiendo a ustedes posiblemente. Esto es un elemento de área. Es un elemento de área. No es el arco. Y esta es una función escalar de punto. Ahora, el elemento de área, jóvenes, lo puedo definir de varias formas, el elemento de área. Les voy a dar en principio, tres formas de definir el elemento de área y luego les voy a mostrar una forma adicional después, cuando veamos algunos ejercicios. Veamos. ¿Qué pasa cuando el área se expresa como una función vectorial? Para eso yo necesito tener al área expresada como un vector. Eso lo hemos visto en el capítulo anterior, cuando veíamos curvas y veíamos superficies. Entonces yo puedo tener a una superficie usando parametrización de Monge o usando algún tipo de parametrización de acuerdo a lo que hemos repasado, es decir, meter una superficie dentro de un cilindro, dentro de una esfera o dentro de un paralelepípedo y obtener su forma vectorial, y a partir de su forma vectorial obtener sus formas parametrizadas. Y en este caso, como es una superficie, vamos a tener dos parámetros, ¿no? Porque si el vector de posición dependiera solo de un parámetro, sería una curva. Pero si tengo dos parámetros, es una superficie. Cada parámetro es como si fuese un hilo. El hilo U y el hilo B, que al tejer esos dos hilos, yo voy a tener una curva. Una superficie, perdón. Una superficie así, más o menos. Como esta. Con el hilo U voy a tener muchas curvas sobre la superficie. Muchas curvas sobre la superficie. Con el hilo U, con el parámetro U. Y con el parámetro B voy a tener otros hilos. Y esto es como tejer una chompa, ¿no? La forma vectorial de una superficie es como tener un tejido. Es en realidad un tejido. Y cuando yo calculo, o cuando hallo sus vectores tangentes, voy a tener un vector tangente para el hilo verde y voy a tener otro vector tangente para el hilo morado, y eso voy a tener en cada uno de los puntos. Por lo tanto, cuando yo expreso a mi superficie como si fuese un tejido, una función vectorial en otras palabras, voy a tener que esa superficie va a poder expresarse a través de una función vectorial como esa. Y encontrando las derivadas, estas que tengo acá, y haciendo el producto vectorial, voy a tener un vector cuyo tamaño va a ser similar al área de ese paralelogramo que voy a tener sobre la superficie. Y como estamos hablando de elementos diferenciales, esa área va a ser un punto prácticamente. Entonces puedo hallar el elemento diferencial de área a través de esta expresión, como el módulo del producto vectorial entre esos vectores R de U y R de B. ¿Qué pasa si la superficie me lo dan como una función escalar de punto?
Cuando eso sucede, me tengo que acordar de cálculo 2 porque es básicamente lo mismo. Lo que voy a hacer es proyectar la superficie ortogonalmente sobre alguno de los planos. Por ejemplo, si la superficie me la dan así, z, no sé, una cosa como es, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo, me lo dan así, más y al cuadrado. Me lo dan así, un paraboloide. Entonces, lo que tengo que hacer en esos casos es acordarme, reitero, de lo que hacíamos en cálculo 2. Proyectar la superficie sobre alguno de los planos coordenados. Si aquí tengo mi paraboloide, digamos así, lo que hago es proyectarlo ortogonalmente sobre el plano XY, por ejemplo, porque aquí tengo XY como variables de integración y coloco mis límites en el plano XY. Pero lo proyecto, es la sombra, esta cosa amarilla que he dibujado ahí, es la sombra de mi paraboloide sobre el plano XY, de este mi paraboloide. Entonces, cálculo 2. Pero lo puedo proyectar también sobre cualquiera de los planos, ¿no? El plano XY es un plano familiar para nosotros posiblemente, pero no es el único plano. Hay 3 planos coordenados. Cuando lo proyecto sobre el plano XZ, la expresión será esta. Y cuando lo proyecto sobre el plano YZ, la expresión será esta. Será esta. Que se los di como práctica también, o como recomendación para que estudien cuando veíamos superficies, ¿no? No sé si lo habrán visto, lo más probable es que no, pero si lo hubiesen visto entenderían de lo que estoy hablando. Fíjense que cuando tengo la variable despejada z, z es la que se deriva, ¿no? Cuando tengo la variable y despejada, y es la variable que se deriva en términos de las variables x y z. Y cuando tengo x como variable despejada, es x la que se deriva en términos de y de z. Y las variables de integración serán x y en el primer caso, xz en el segundo caso, esta, y yz en el tercer caso. Va a depender dónde lo proyecte, va a depender del problema. Esa es la otra posibilidad. Fíjense que cuando yo utilizo la forma vectorial no proyecto absolutamente nada, pero sí tengo que definir su dominio de definición en el plano V. En cambio acá los proyecto sobre nuestros planos familiares, los planos coordenados, y coloco límites en esos planos coordenados. La otra posibilidad es con cosenos directores, que básicamente es muy parecido al anterior. También proyecto mi superficie ortogonalmente sobre alguno de los planos coordenados, solo que ahora estas expresiones son diferentes. Son así. El elemento de área, bueno, esto es S mayúscula, aquí he puesto S minúscula, pero es S mayúscula, en los 3 casos, porque S minúscula es el arco, ¿no? Y S mayúscula es el área. Estoy diciendo de que el elemento de área sobre el que voy a integrar va a ser el diferencial de x y el diferencial de y. Voy a proyectar ahí ortogonalmente, pero para compensar esta área que está sobre la superficie con esta área que está en el plano XY, necesito ese elemento de compensación, y ese elemento de compensación se lo encuentra con los cosenos directores. Estas son formulitas ya que se utilizan, ¿no? Lo van a ver en el show también estas formulitas. Y ese coseno director lo vamos a encontrar, como seguramente ustedes pueden adivinar, proyectando el vector n, el vector normal de la superficie que es unitario, sobre el vector k. N sobre el vector j y n sobre el vector i. Son proyecciones las que tengo ahí. Y esas proyecciones en módulo, en valor absoluto, porque ese producto escalar puede ser negativo, positivo, e incluso cero, no debería ser cero, porque tendría una división por cero y no podría calcular nada. Pero puede ser positivo o negativo. Si es negativo, lo vuelvo positivo utilizando el valor absoluto. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Porque estamos hablando de un elemento de área. Estamos hablando de un elemento de área. Y las áreas en un sistema, en un espacio vectorial de giro derecho son positivas, ¿no? 3 formas de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? 3 formas de hacer lo mismo. A mí me gusta más esta, digamos, pero no es la única, ¿no? A mí me gusta esta porque coloco límites directamente sobre la superficie. Esta es una herencia de cálculo 2, así me han enseñado en cálculo 2 hallar, por ejemplo, elementos de área para calcular áreas de superficie. Y esto también es cálculo 2, solo que a veces no me lo dan. Pero es con proyecciones también utilizando cosenos directores. Cuando utilizo cosenos directores es interesante ver, ¿no? Fíjense, aquí tengo XY.
¿Cuál es la variable que falta? La variable que falta es z. Entonces, el vector normal a la superficie, estoy calculando, digamos, una integral de superficie sobre esta superficie, este es su vector normal, y cuando esta superficie lo proyecto, por ejemplo, sobre el plano XY, acá abajo, lo estoy proyectando ahí, el plano XY tiene como vector normal al vector K. Al vector K. Ese es el vector K. Si lo proyecto al plano XY, este es el plano XY, lo que hago es agarrar mi vector K, este es mi vector K, lo llevo acá y hago el producto escalar entre N y K. Por eso aparece eso, N y K, ¿no? Lo mismo para los otros planos coordenados. Lo mismo. Por lo tanto, el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma son los cosenos directores del vector normal unitario. Son los cosenos directores del vector normal unitario, de este vector. Y tiene que ser unitario. No se olviden de que cada vector siempre está definido con su... o puede ser definido también a través de sus números directores o a través de sus cosenos directores. En este caso utilizamos los cosenos directores. ¿Y cómo se los obtiene? Bueno, acá está explicado lo que acabo de mostrarles. Los cosenos directores que se obtienen proyectando los vectores IJK sobre el vector normal unitario N. O al revés, también puedo decir que estoy proyectando N sobre K, o sobre J, o sobre I. O también puedo decir que K lo estoy proyectando sobre N. ¿Por qué es indiferente en este caso? Porque ambos son unitarios. Ambos vectores son unitarios. K es unitario, N es unitario. J es unitario, N es unitario. I es unitario y N es unitario. Veamos las propiedades. Las propiedades que tienen estas integrales de superficie de campos escalares. La primera propiedad. Si me fijo en el primer método, en esta para encontrar el elemento de área, acá he parametrizado mi función, mi superficie, y de tal forma que puedo obtener una expresión vectorial para la superficie. Es un vector que está describiendo a la superficie. Lo estoy dibujando con un vector, como si fuese un rayo láser, ¿no? Que va llegando hasta la superficie y lo voy dibujando así. Pero cuando yo hago parametrizaciones o cuando yo lo llevo a su forma vectorial a mi superficie, lo puedo parametrizar de distintas formas. Lo puedo meter dentro de un cilindro, lo puedo meter dentro de una esfera, puedo utilizar parametrización de Monge, puedo parametrizar en términos de las variables X y Y, puedo hacer de distintas formas la parametrización. Hemos visto algunas reglas. Debería ser inyectiva, debería ser derivable, ¿se acuerdan? Debería ser rango 2. Esas cosas ahora no me van a servir para parametrizar eso que hemos estudiado en el capítulo anterior. Entonces, como puedo tener distintos tipos de parametrización, el resultado de la integral que vayamos a resolver después de haber hecho la parametrización no tiene que depender de la parametrización. Ese resultado tiene que ser independiente de cómo yo parametrice la curva. Otra propiedad. Si la cantidad subintegral en la definición que hemos hecho, esta cantidad subintegral, vale 1, si vale 1, la integral de superficie se vuelve un área. Me va a permitir calcular áreas. ¿De acuerdo? Espérenme un cachito, jóvenes. Son sus compañeros que llaman y llaman. Sigamos.
Las otras propiedades son las mismas que para cualquier integral. No se olviden que las integrales son transformaciones lineales, por lo tanto, son estructuras aditivas, básicamente. Si tengo dos funciones que se están sumando, puedo separarlas y evaluar cada una de las integrales de superficie de manera separada. Luego, las constantes las voy a sacar de la transformación o de la integral. K tiene que ser una constante. O puedo unir superficies, ¿no? Superficie 1 con superficie 2, con la condición de que la superficie S resulte de la unión de la superficie 1 con la superficie 2. Si yo quiero resolver sobre una superficie, por ejemplo, así, una integral de superficie sobre una superficie como esta, lo podría dividir en dos partes. Digamos así. Y voy a tener una superficie amarilla y vamos a tener una superficie, no sé, rosada. Las dos, si las uno, voy a tener la superficie total. Entonces, lo que me dicen es, tú podrías resolver la integral de superficie para la superficie amarilla y la rosada y luego lo sumas. Pero la función va a seguir siendo la misma. Lo que se ha cambiado es la superficie, la que se ha dividido es la superficie. Esta es la que se ha dividido. Pero la función es la que está encima de todo. ¿De acuerdo? Y es la misma. Veamos las aplicaciones para estas integrales. Las aplicaciones son básicamente las mismas que teníamos cuando resolvíamos integrales de línea de campos escalares. Básicamente es lo mismo. Puedo calcular masas. La masa no va a ser más que una integral de superficie, donde la función subintegral ahora ya no va a ser solo una forma geométrica, sino va a tener un significado y en este caso será la densidad superficial, la densidad de la línea, su densidad superficial. Y la masa va a ser, por lo tanto, la densidad superficial por el área. Por el área. ¿De acuerdo? Porque sabemos que la densidad es igual a la densidad va a ser igual a la masa por el área, que le llamo S. Si yo despejo la masa, va a ser la densidad por la superficie, por el área. Lo mismo, ¿no? La masa. Y es la misma integral de siempre, o sea, tampoco hay mucha complicación, es la misma integral de siempre, solo que ahora tiene un significado diferente. Otra aplicación inmediata y muy similar a las integrales de línea de campos escalares es hallar o determinar dónde está su centro de masas. Y el centro de masas, al igual que habíamos explicado con las integrales de línea, es un dato importante porque una superficie en general, una superficie grande, digamos así la parte de una esfera, son muchos puntos que están acá, infinitos. Y si esta superficie se está moviendo o está haciendo algún tipo de actividad o de acción, ¿cómo yo voy a estudiar si hay infinitos puntos? Lo que se hace en muchos casos es caracterizar el movimiento, por ejemplo, de esta superficie, de esta parte de esta esfera que he dibujado, tomando como referencia solo un puntito donde se supone que está concentrada toda su masa. Se lo puedo caracterizar así, a través de un solo punto que se supone que concentra toda la masa del cuerpo. ¿De acuerdo? Y basta estudiar qué pasa con este punto para ver qué es lo que ocurre con el resto de los puntos. Entonces, a eso se le llama el centro de masas, ¿no? Y estudiando solo ese puntito, puedo determinar, no sé, la velocidad de toda la superficie, su trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. El centro de masa, como acabo de explicar, supone que concentra toda la masa del sistema que estamos estudiando. Es el centro de simetría de distribución del sistema de partículas. Desde el punto de vista geométrico, podríamos decir que es similar al baricentro. Pero en este caso, ese baricentro está contenido en una superficie no solo plana, puede ser curva, puede ser la parte de una esfera, puede ser la parte de un cono, de un hiperboloide, de lo que sea. ¿Y cómo encuentro ese punto tan importante? Bueno, haciendo lo mismo que hacíamos con las integrales de línea. Son las mismas fórmulas.
La diferencia es que ahora esto no es el arco, esto es el área. Debía usar mayúsculas acá, seguramente me he equivocado, todos son S mayúsculas, ¿no? O tener en cuenta simplemente de que este S ahora es S de superficie. Rho es la densidad, X, Y y Z son las variables en las que estamos trabajando. Y fíjense, es igual como expliqué la clase, esa clase, ¿no? Cuando veíamos las coordenadas del centro de masa en curvas. Es como si esta masa se cancelara con esto que es la masa. La masa, fíjense cómo es. La masa es la densidad superficial, la densidad de la lámina por la superficie. La densidad por la superficie. La densidad por la superficie. Y aparece este X, y aparece este Y, y aparece este Z. Que es justo lo que quiero hallar. X, Y y Z. Es como una regla memotécnica fácil. ¿Sí? Esta masa también se cancela con lo que tengo acá y esta masa también. Si me queda solo X, solo Y y solo Z. Y a lo que tengo como integral, vamos a borrar estas líneas para que no se confundan. Lo que yo tengo como integral, toda esta parte, solo eso que lo estoy resaltando con amarillo y que lo voy a volver a resaltar con rosado para que me dé un naranja más suavito, solo eso se llama momento estático. Y los momentos estáticos se los mide siempre respecto a un plano. En este caso, el momento estático para la variable X será respecto al plano Y, Z. Para la variable Y, el momento estático que debo calcular es con relación al plano X, Z. Y no es más que la distancia por la masa. El momento estático, parecido al momento de inercia, ¿no? El momento de inercia es la masa por la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero los momentos estáticos se miden siempre sobre planos. Momentos de inercia. Siempre es bueno explicar lo que significa estas cosas, ¿no? Porque lo fácil sería decir, estas son las ecuaciones y calculen. Pero siempre es bueno ver más allá, siempre es bueno ver la idea intuitiva, la idea detrás, la idea importante de lo que estamos estudiando, porque no es solo calcular una integral. A mí no me gusta solo calcular una integral, no me dice nada eso. Empieza a tener significado cuando lo que estoy calculando tiene un significado y una aplicación en la realidad. Y las coordenadas del centro de masa estoy viendo que sí son importantes porque me permiten caracterizar o el movimiento o la trayectoria de un conjunto de partículas a través de un solo punto, que es las coordenadas del centro de masa. El otro elemento que se estudia son los momentos de inercia, que también lo han debido estudiar en física. Esto es la masa por la distancia elevada al cuadrado. Los momentos de inercia se llaman también momentos de área, segundo momento de área, o también se le llama segundo momento de inercia o momento de inercia de área. ¿De acuerdo? Y es una propiedad geométrica que tiene que ver con los movimientos rotacionales, porque se mide respecto de un eje, a diferencia de los momentos estáticos que veíamos acá, que se referían o que se medían usando como referencia un plano. Acá se usan como referencia un eje. ¿De acuerdo? Se toma un eje como referencia. Y el momento de inercia, usando la integral para calcular, es la suma de los productos que se obtienen de multiplicar cada elemento de masa por el cuadrado de la distancia al eje. ¿De acuerdo? Es lo que estaríamos haciendo cuando integramos para toda la superficie. Por lo tanto, se miden respecto a un eje de giro. Y es en realidad este momento de inercia un elemento muy parecido o desempeña un papel análogo, similar al de la masa inercial, en el caso del movimiento rectilíneo. Cuando ustedes se están moviendo y apretan el freno, la inercia hace que se siga moviendo, ¿no? En este caso es lo mismo, solo que ahora no me estoy moviendo en trayectoria rectilínea, me estoy moviendo respecto a un eje de giro. Entonces es muy parecido, la idea es lo mismo. Es muy parecida a la idea de la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme. ¿De acuerdo? Y como es fácil de darse cuenta, el momento inercial va a depender de la distribución de la masa de un cuerpo. Si tengo un cuerpo, no sé,
con una densidad variable, aquí más denso, digamos, en este lado, y en este otro lado, esta zona que estoy achurando es más denso y en este otro lado es menos denso, el momento de inercia va a ser diferente. Y va a ser diferente además en cada eje. El momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto al eje Z va a variar. No va a ser el mismo, ¿no? Porque va a depender de la distribución de la masa y va a depender del eje de rotación que estamos tomando en cuenta. Y eso es lo que dice también este párrafo, que he explicado varias cosas, ¿no? El momento de inercia puede ser distinto, si se consideran ejes de rotación distintos también. Y esta parte es interesante. El cuerpo va a girar o vamos a tener el máximo momento de giro que tenga la máxima masa. La masa, y el párrafo hay que leerlo desde acá. Mientras más masa tengamos y esté más alejada del eje de rotación, mayor va a ser su momento de inercia. Entonces, si mi masa está más próximo al eje X o al eje Y o al eje Z, vamos a tener un momento de inercia mayor cuanto más alejado esté nuestro cuerpo del eje de rotación. Y hay un teorema, un principio que se llama el momento de menor estado energético, que es el teorema o el principio de Janivikov. Si lo leen ahí en el internet van a encontrarse, se van a sorprender con cosas interesantes sobre este fenómeno, sobre el momento de inercia. Y es bien útil. Otra cosa es que nunca lo veamos, digamos, luego en nuestras carreras, ¿no? Pero es bien útil, por ejemplo, en temas de movimiento donde hay rotaciones, ¿no? Porque a mí me interesa saber si va a girar o no va a girar mi masa respecto a un eje. Y sus unidades normalmente son las unidades de longitud al cuadrado. ¿Y cómo se miden? Se mide como dice la formulita del momento de inercia. En física han debido ver esto, ¿no? El momento de inercia para mí es la distancia al cuadrado por la masa. Eso es exactamente lo que tengo acá. Esta parte que voy a pintar con amarillo es la masa, el elemento diferencial de masa para una partícula. Y esta es la distancia de esa partícula al eje X. Lo mismo para el siguiente. Esta es la masa de la partícula en las coordenadas X, Y y Z de una partícula. Y esta es la distancia de esa partícula al eje Y, distancia perpendicular. Y lo mismo con la tercera fórmula. Esta es la masa de la partícula en un determinado punto y este otro es su distancia al eje Z. Estas fórmulas no es necesario que nos aprendamos de memoria, ¿no? Siempre lo puedo tener en un formulario, pero es fácil de deducir. Y si ustedes se dan cuenta, lo hemos hecho ya en el anterior caso, acá es lo mismo. Estas distancias al cuadrado son fáciles, súper fáciles de deducir, ¿no? Lo podemos volver a ver por si acaso para que nos acordemos. Como estamos integrando para miles de partículas que forman parte de una superficie, vamos a suponer que una de esas miles de partículas está por acá. Esa partícula que he dibujado ahí está en la superficie y sus coordenadas son X, Y y Z. Pero ese puntito forma parte de una superficie. Es un punto que pertenece a una esfera, a un paraboloide o a cualquier superficie en general. Cuando mido la distancia perpendicular al eje X, esta será su distancia al eje X. Hasta ahí. ¿Y cuáles serán sus coordenadas? Sus coordenadas serán X, Y, que vale 0, porque estoy sobre el eje X, y en Z valdré 0, porque nuevamente reitero, estoy sobre el eje X, y X tiene que ser la misma que tengo acá. Es la misma variable X, porque es distancia perpendicular. Esta X tiene que ser la misma que esta. Y si yo construyo ese vector de acá a acá, voy a tener X menos X, 0. Coma. Y menos 0, Y. Coma. Z menos 0, Z. Este es un vector y su módulo es Y al cuadrado más Z al cuadrado. Es lo mismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Por lo tanto,
Esas son las formulitas que yo debería usar cuando quiero determinar el momento de inercia de un conjunto de partículas, de un sistema de partículas sobre una superficie, y determinar sobre qué recta, por ejemplo, eje X, eje Y o eje Z, el momento de inercia va a ser mayor o menor. O sea, sobre qué eje voy a tardar en mover más la partícula o voy a tardar en mover menos la partícula. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, esta es su teoría, no es mucho, simplemente sus aplicaciones. No estamos haciendo demostraciones formales, nos vamos a concentrar simplemente en la parte aplicativa. Veamos algunos ejemplos de todo lo que hemos hecho. Calcularemos el área de la porción de una esfera unitaria. ¿Cuál es mi esfera? Es esta mi esfera unitaria. Comprendida entre dos planos. Dos planos paralelos a los ejes. Este es el dibujo que hice en GeoGebra. Mi esfera unitaria, la roja que están viendo ahí, y los planos son estos. Este es el plano z igual a raíz de 2 sobre 2, y el que está acá abajo es el plano z raíz de 2 sobre 2 negativo. Y yo quiero hallar el área de esta parte, de la barriga de la esfera. Vamos a hacerlo un poquito más grueso para ver. De esta partecita, quiero hallar el área de esto. Solo de esa partecita. Hemos visto que en la superficie lo puedo calcular de distintas formas. Lo puedo expresar como si fuese un vector a la superficie, y puedo usar coordenadas esféricas o cilíndricas, o puedo usar el método de las proyecciones. En este primer ejercicio voy a usar el método de las proyecciones. Voy a decir, voy a hallar solo de esta partecita y lo voy a proyectar sobre el plano XY. Y la proyección sobre el plano XY va a ser estito. Y al otro lado voy a tener también lo mismo. Voy a tener un anillo, su proyección, en su proyección. Y luego diré, como esta proyección de la parte superior va a ser la misma que la proyección de la parte de abajo, podré multiplicar por 2 para tener de toda la barriga de la esfera y no solo de la mitad. Se lo voy a proyectar sobre el plano XY. Por lo tanto, el área lo voy a calcular proyectando como hacíamos en cálculo 2. Entonces, vamos a empezar como hacíamos en cálculo 2. El elemento de área es esta, porque lo voy a proyectar sobre el plano XY, y eso lo teníamos escrito acá. Ya lo hemos escrito. Si lo quiero proyectar sobre el plano XY, el elemento área se calcula así, les he dicho. Y esta formulita está demostrada en el primer capítulo. O por lo menos, intuitivamente estaba demostrado. Les di como práctica. Porque es fácil, no es difícil la demostración de eso. Por lo tanto, voy a usar esto. ¿De acuerdo? La ecuación de la esfera es esta, y de esta ecuación voy a derivar z respecto de x y z respecto de y. ¿Por qué necesito esas derivadas? No se olviden que este z lo tengo que obtener de la superficie. Por lo tanto, mi superficie es esta, y encontramos la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Esas son sus dos derivadas. No vamos a hacer ya las derivadas porque es fácil de demostrar, ¿no? Que son estas sus derivadas. Derivación implícita simplemente estoy haciendo. En otras palabras, si quieren ver cómo he hecho esto, ¿no? Voy a derivar toda esta ecuación respecto de x. Entonces será 2 veces x más 2 veces z por z respecto de x. Porque sé que z depende de x. Derivación implícita estoy haciendo. Cálculo 2 igual a 0. Luego cancelo este término con este término y despejo lo que necesito. Necesito z respecto de x. Z respecto de x va a ser igual a este x que pasa al otro lado con signo negativo y lo divido entre este z que tengo acá. Así hemos hallado. Y luego z será la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Despejaré z luego de acá, ¿no? De esta ecuación. De esta misma ecuación despejaré z
para colocar todo en términos de x y de y. Necesito encontrar z respecto de x, z respecto de y luego necesito construir toda esta expresión, 1 más estas derivadas. Es lo que estamos haciendo acá. Reemplazo las derivadas, reemplazamos las derivadas y simplificamos. Y me queda esto. Fíjense que ya hemos eliminado z. Z, ¿cómo he eliminado? Bueno, z he eliminado haciendo simplemente un reemplazo de acá, de espejo z de acá. Y ya tengo una expresión que depende solamente de x y de y. Y esta es la integral de superficie que representa el área. Es una integral doble. Y su dominio de definición va a ser la vacía. Esta partecita. ¿De dónde ha salido esto? Es esto lo que les mostraba hace rato. Estito. A ver, no se ve por el color que tengo acá. A ver si lo hago con plomo, tal vez se vea. Es estito. Es un anillo que voy a tener. Es un anillo. Aquí estoy viéndolo de frente, ¿no? Pero si lo veo desde arriba, si me paro ahí, voy a ver un anillo. Este anillo voy a ver. Ahí tengo que colocar límites. Tengo que evaluar esta integral doble en el plano XY, en esta región que he pintado con amarillo. Como la región es circular, entonces lo voy a hacer en polares. Y además lo estoy multiplicando por 2. ¿Por qué estoy multiplicando por 2? Por lo que he explicado acá. Estoy calculando solo de la parte superior, pero también hay en la parte inferior. Por eso estoy multiplicando por 2. Lo de arriba más lo de abajo. Por eso estoy multiplicando por 2. Volveremos a un colorcito más oscuro. Ya está. En polares. En polares lo voy a transformar esto como R diferencial de R diferencial de θ. No se olviden de que eso es cálculo 2. 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, esto me falta un paréntesis aquí. Perdón. Me falta un paréntesis. Acá también. Acá también. De tal forma que eso me quede como R al cuadrado, ¿no? E integramos. Ahora tengo que integrar desde acá. El radio va a variar desde acá hasta acá. El radio de la esfera valía 1. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el radio de la circunferencia interna. Y eso se obtiene intersectando, ¿no? Intersectando. Es esto, lo intersecto con el plano z igual a raíz de 2 sobre 2. Lo reemplazo acá y encuentro el área. El radio, mejor dicho, de la circunferencia cuando z vale raíz de 2 sobre 2. Es decir, este plano, estoy intersectando este plano con la esfera y me va a dar este radio. Ese cilindro me va a dar. Bueno, eso es fácil. Y ese cilindro dice que vale raíz de 2 sobre 2 hasta 1. Integramos y ese es el resultado. Ya está. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a hallar el área de otra forma. Y es una forma que no está explicada hacia arriba, es de otra forma, es una forma interesante también, que me evita hacer todo esto. Pero hay que tener algunos cuidados, ¿no? Veamos. Me dicen que hay un área también para estos límites. El radio que varíe de 0 a 1 y el ángulo que dé una vuelta completa. Es decir, me está diciendo de que los límites corresponden a una circunferencia de radio unitario, a un disco de radio unitario. Y la superficie es esta. A ver, ¿quién me dice qué superficie es esta? ¿Qué superficie es? Porque eso es una superficie, hay dos variables, x depende del radio y del ángulo, y depende del radio y del ángulo, y z también podría depender del radio y del ángulo, en este caso solo depende del radio, pero en general es una función que depende de dos variables, vale decir, una cosa como esta, solo que ahora u es el radio y b es el ángulo. ¿Qué superficie es esta?
¿No se dan cuenta? Cilíndrica. Es un Las, cilindro. las coordenadas son cilíndricas, pero la superficie no es un cilindro. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Hay muchas deficiencias, ¿no?, en nuestro aprendizaje. Si no podemos reconocer eso, estamos en problemas. A veces cuando uno aprueba una materia, digamos, sin haber aprendido mucho, va arrastrando huecos, ¿no? Va arrastrando huecos. Y que difícilmente luego los empieza a llenar y al final sale como ingeniero, pero hay muchas cosas que no sabe. Y luego renegamos, ¿no? Decimos, no me ha enseñado nada, que esto, que lo otro. Siempre es bueno repasar. Para mí esto es un cono, ¿no? Esto es un cono. Ahora, ¿cómo yo sé que es un cono? ¿Porque soy el profesor? No porque soy el profesor, sino porque diría, a mí me han enseñado a eliminar el parámetro. He aprendido eso. Y voy a elevar x al cuadrado, x y y los voy a elevar al cuadrado y me va a quedar, y los voy a sumar, y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Estoy elevando las variables x y y al cuadrado. Y me queda simplemente, y los estoy sumando. Ah, pero el radio es igual que z. Ah, entonces me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Igual a z al cuadrado. Ah, ya sé, es un cono. Fíjense, no había que adivinar absolutamente nada. Solo había que acordarse lo que uno aprende. Y voy a hallar el área de ese cono. Es un cono como este. Y su sombra en el plano x y y es justo lo que me han dado como límites. Su sombra es esto. Esto. Entonces voy a colocar límites ahí. Pero fíjense que el área lo voy a hallar de otra forma. Lo voy a hallar con esta formulita, que les estoy poniendo como novedad simplemente, como un elemento alternativo que a veces no aparecen en los libros, aunque en muchos sí aparecen, ¿no? Pero el área lo voy a calcular así. No voy a llevarlo a su forma vectorial. Bueno, en realidad la superficie ya está en su forma vectorial. Ya está en su forma vectorial. Pero no voy a hacer los productos vectoriales. No voy a hallar el elemento de área como me han enseñado acá. Lo estoy haciendo de otra forma. Les decía, si ustedes tienen la función vectorial que representa la superficie en términos de dos parámetros, el elemento de área, les decía hace rato, el elemento de área lo puedo calcular haciendo la derivada del vector r respecto de u, haciendo la derivada de r respecto de b. En este caso tendría que hacer el vector de posición r respecto del radio y el vector de posición respecto del ángulo, porque esas son mis variables. En lugar de u y b tengo el radio y el ángulo. Luego hallando su módulo, y ya está, ya tengo mi elemento de área. Y como ya tengo además definido su dominio de definición, ya sé de dónde a dónde varía el radio y ya sé de dónde a dónde varía el ángulo, puedo calcular fácilmente ese elemento de área. Pero esto, en el ejemplo que les estoy dando ahora, en el ejercicio que estamos haciendo, esto es equivalente a esto. A esta expresión. Con puros jacobianos. Fíjense, el jacobiano cuando voy de x y y al plano r θ. El jacobiano cuando voy de y z al plano r θ. Y el jacobiano que voy desde x z hasta r θ. Puro jacobianos. Eso es lo mismo que eso que les acabo de demostrar como el módulo de r del vector de posición que representa la superficie, en este caso sería respecto del radio, por el módulo del vector de posición, el vector de posición respecto del ángulo. Ahora, seguro se están confundiendo. ¿Quién es este señor, el vector de posición? ¿Quién es este? Ah, ese es r coseno del ángulo, coseno de θ en la dirección de y, más r seno de θ en la dirección de j, y más r veces
en la dirección de K. En otras palabras es esto, ¿no? Esto. Solo que aquí me lo han dado como ecuaciones paramétricas, pero no como un vector. Pero estas son las componentes de mi vector. En la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z, en base canónica. Ese es el vector que representa la superficie cónica. Entonces, ese elemento de área también lo puedo calcular así. De otra forma. Entonces empiezo hallando los jacobianos. Del plano X y al plano eretita. Empezamos con ese jacobiano. Del plano X y al plano eretita. Y eso es fácil, porque ese jacobiano en cilíndricas o en polares vale R. Luego hago el jacobiano de YZ, del plano YZ al plano eretita. Derivo Y respecto del radio, Y respecto de tita, Z respecto del radio, Z respecto de tita, lo que han aprendido en cálculo 2, construyo mi determinante y calculo el jacobiano, que sale esto. Y luego de XZ al plano eretita, lo mismo, derivo X respecto de R, derivo X respecto de tita, luego derivamos Z respecto del radio, que vale 1, y Z respecto de tita, que vale 0, y encuentro también su jacobiano. Los elevo al cuadrado y los sumo. Y luego le saco su raíz. Sacándole la raíz voy a tener raíz de 2 por R. Y eso es exactamente lo mismo que lo que teníamos arriba. Si tienen la forma vectorial de la curva, perdón, de la superficie, estoy pensando yo a mi abuela, estoy diciendo curva pero estoy errado, si tienen la forma vectorial de la superficie, esta es una forma alternativa para encontrar el elemento de área, con jacobianos. Y luego calculando la integral, porque ya va a ser sencillo, me da exactamente eso, raíz de 2 por pi. Entonces es bueno venir a clases, ¿no? Porque les muestro cosas diferentes. A veces cuando uno ve solo el documento, porque dice, ah, no, como publica el documento el profesor o el docente, no es necesario que vaya a ver clases. Pero acá les trato de explicar cosas que tal vez solo leyendo no entenderían. O están obligados a buscar en algún libro para saber qué significa esto. ¿Por qué he hecho así? ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Nos están pidiendo hallar la masa, ahora, de una superficie que está definida de esta forma. A ver, estas son las ecuaciones vectoriales también de una superficie. Pregunta. ¿Qué superficie es esa? Hace rato les dije que era un cono. ¿Y esta qué superficie será? ¿Qué superficie será, jóvenes? ¿Qué dicen? Variables lineales. Puedo tratar de eliminar el parámetro también. Imagínense, puede ser lo mismo que hace rato. Puedo sumar las dos primeras, X más Y, se me va B y despejo U y los reemplazo acá. Luego resto X con Y y despejo B y los reemplazo acá y todo me va a dar una ecuación que depende de X, de Y y de Z. ¿La ecuación de qué es eso? Un plano. Un plano. Correcto, es un plano. Ahora mi superficie es un plano y estoy queriendo hallar su masa. Y me dan su densidad superficial. Su densidad dice que es una cosa como esta. Pi sobre 11, X más Y más Z. Y me dan el dominio de definición además. Este es su dominio de definición, ¿no? Una parte, un subconjunto del dominio de definición. Solo quiero en ese rango. Este es el plano. Es una especie de cinta, ¿no? Y lo he hecho en MATLAB. En MATLAB. Estos son los comandos. Viendo las ecuaciones. Fíjense, acuérdense, X es igual a U más B, Y es igual a U menos B, y Z es igual a 1 más 2U más B. Y este es el dominio de definición. Voy a dibujar en este dominio. Voy a ponerle variables a U. Pongo variables con el comando linspace, líneas en el espacio. Fíjense, esto es interesante porque el MATLAB también entiende igual que nosotros.
Les dije que las superficies son tejidos, tejidos con dos hilos, el hilo verde y el hilo azul, les dije hace rato, se los dibujé. Y estos hilos ahora se llaman el hilo U y el hilo B, son líneas. Si los veo solo solitos, a U y a B son líneas, son curvas en el espacio. Pero cuando veo U y B al mismo tiempo, los tejo en una superficie. Entonces os digo, mi hilo en U, que vaya desde 0 hasta 2, e interpolo 180 datos. De 0 a 2, U. Y B, el hilo B, que vaya de 0 a 1, y lo interpolo también 80 datos para B. Perfecto, ahí ya tengo mis hilos. Y con el siguiente comando, el MATLAB es bonito, y con el siguiente comando hago mi chompa, hago mi tejido, tejo ese plano. Ahí estoy tejiendo el plano. Y acá estoy colocando simplemente ya las coordenadas parametrizadas del plano. X era igual a 1 más B, y era igual a 1 menos B, y Z era igual a 1 más 2 veces B, más 2 veces U más B, por 2 veces U más B. Y ahí, sin olvidarse de poner punto y coma para que no me despliegue todos los datos que estoy generando. Y luego con este comando, fíjense en el inglés, mesh me dice, de malla. Estoy haciendo un tejido, es una malla. Con ese comando gráfico, y la gráfica que me va a salir es esta. He hecho exactamente lo que les dije. Las superficies vectoriales son tejidos. ¿De acuerdo? Ya está. Y este es el vector. Lo estoy llevando a una combinación lineal. Estoy expresando el vector como una combinación lineal de su base. Y acá me lo habían dado simplemente como sus ecuaciones paramétricas, ¿no? Pero ahora los estoy combinando en una única ecuación. Y esa ecuación es un vector. Este vector. Ahora lo voy a hacer de otra forma. Podrían ustedes intentar haciendo el método anterior con los jacobianos, pero ahora lo voy a hacer de la otra forma. Voy a encontrar R de U, voy a encontrar R de B, voy a hacer el producto vectorial, porque como son vectores numéricos, más fácil tal vez, ¿no? R es respecto de U. Me va a dar 1 y 2, la tercera componente, la de Z. R es respecto de B. 1 en la dirección de Y, menos 1 en la dirección de J, y 1 en la dirección de K. Hacemos su producto vectorial y ya tengo mi elemento de área en su forma vectorial. No estoy proyectando, no estoy haciendo absolutamente nada. Más fácil. Hallamos el módulo porque necesito el módulo y ya está. Hallo eso. Meto, porque como quiero la masa, meto la densidad, porque está ahora solo hallado el elemento de área. Ahora multiplicamos por la densidad que también me han dado, pero ya sé cuánto vale X, ya sé cuánto vale Y, ya sé cuánto vale Z. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Simplemente es reemplazo. Fíjense, ahí está. X es todos los que tienen U los he puesto con verde, todos los que son B los he puesto con rojo, y todos los otros términos los he puesto con negro. Un poco para ver esto. Nada más. Bueno, si les confunde los colores, no le hagan caso. Y bueno, este 11 sobre pi sobre 11 lo saco, el 6 de 14 lo saco, y coloco los límites que me han dado, ¿no? De 1 a 2 en U y de 0 a B, de 0 a 2 en B. E integramos esto y sale raíz de 14. Esa es su masa. Fíjense que cuando yo resuelvo el problema en la forma vectorial, si ustedes se están dando cuenta, cuando la superficie está expresada en forma vectorial, no necesito jacobianos de transformación. De cálculo 2 ustedes se deben acordar. Si estaba queriendo hallar el volumen de una esfera, por ejemplo, y lo quería llevar a coordenadas esféricas, necesitaba su jacobiano de transformación, que es el radio por el seno del ángulo de elevación. Pero cuando la superficie me lo dan en la forma de un vector, como en este caso, este es el vector que me están dando, no hay jacobianos de transformación, se coloca directamente, porque estoy evaluando directamente sobre la superficie. No estoy transformando absolutamente nada, porque ya transformé de inicio. ¿De acuerdo? Veamos otro. Hallar la masa de este cono.
lo que habíamos visto hace rato, solo que hace rato me lo daban en su forma paramétrica, ¿no? La forma vectorial. Y el cono dice que está comprendido entre el plano z igual a 0 y z igual a 1. O sea, tiene una altura de una unidad, un metro, un kilómetro, lo que sea. Y su densidad superficial es esta. Nuevamente un área. Perdón, nuevamente una masa. Nuevamente una masa. Voy a usar el método de las proyecciones. Fíjense que estos ejercicios ustedes en su casa podrían resolverlo de distintas formas. O sea, si hemos resuelto 3 ejercicios, cada una resolviendo de manera diferente, pueden tener 9 ejercicios que van a poder realizar conociendo el resultado. Acá estoy utilizando nuevamente el método de las proyecciones porque parece que es mejor. Necesito z respecto de x, necesito z respecto de y, necesito construir esa cantidad adimensional que es un factor de escala, porque los límites lo voy a poner en el plano x y y. Simplificamos, esto es lo mismo que 2. ¿De dónde ha salido 2? Alguien puede preguntar de dónde ha salido 2, porque este z al cuadrado que estaba en el denominador se va a multiplicar con este 1, me va a quedar este z al cuadrado, tengo un x al cuadrado, tengo un y al cuadrado acá, que se quedan arriba sin que pase nada, pero x al cuadrado más y al cuadrado es z, ¿no? Por la ecuación del cono, por esto, fíjense. Por esto estoy reemplazando z, divido y sumo, y el resultado me sale 2. Por lo tanto, el elemento de área vale raíz de 2, diferencial de x, diferencial de y. Ahora introducimos la densidad que tenemos, la densidad superficial que está dada por esta expresión, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y este es la integral que tengo que resolver. Fíjense que en este primer caso, cuando estoy en este paso, z es una variable que no necesito para integrar, porque voy a integrar para x y para y, pero tampoco puedo desecharlo, no puedo decir que valga 1 o lo pongo 0. Este z lo voy a reemplazar por esto, porque todo se hace con la superficie. Por eso aparece este término, ¿no? Y esa es la integral que voy a calcular. En el plano XY. Ahora estoy en el plano XY, pero mi región de integración es una circunferencia, encerrada por una circunferencia. Es un disco. ¿De dónde ha salido este disco? De haber reemplazado este z igual a 1 en esta ecuación. Voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Y esa es la sombra, ¿no? Porque por acá estoy intersectándolo con el plano. Y la proyección que voy a tener en el plano XY va a ser una circunferencia unitaria. Es lo que he hecho. Si z vale 2, esta circunferencia tendrá un radio mayor. Su sombra va a ser mayor. Como estamos usando el método de las proyecciones, en este caso necesito saber cuál va a ser la sombra del cono en el plano XY. Y esa sombra es una circunferencia unitaria. Un disco unitario. Un círculo unitario mejor. Polares, ¿no? Polares. Por lo tanto, como ahora no estoy trabajando realmente en el plano polar o en la forma vectorial del cono, y tengo que proyectar sobre alguno de los planos coordenados, entonces voy a usar polares. X al cuadrado más y al cuadrado me dará esto, x al cuadrado más y al cuadrado, por y al cuadrado, mejor dicho. Luego tengo x al cuadrado más y al cuadrado, eso es radio al cuadrado, aquí está, r diferencial de r, y mis límites de 0 a 1 es radio y de 0 a 2pi. Y esta es la integral que tengo que resolver y sale esto. En este caso, lo más complicadito es resolver esto, ¿no? Coseno al cuadrado, seno al cuadrado. No es difícil, pero es largo. Y la primera integral para el radio es facilito. Es 1/8 de r al cubo, por lo tanto voy a tener 1 sobre 8. Y ya está. Veamos otro. Esto lo he tomado de Larson. ¿Conocen ese libro de cálculo 2? En el Larson también hay integrales de superficie. Y lo he tomado de Larson, de la sección 15.6, y es el ejercicio 20. Solo los he puesto ahí, por si tienen el Larson, pueden estudiar también de ahí. Acá me están dando algunos datos, no me están pidiendo nada en concreto, pero me han dado algunas cosas, que puede significar lo que sea. Me han dado la función escalar, y
La superficie dice que es un cono. Eso es un cono. Y un cilindro. Y un cilindro. Eso no es una circunferencia, ¿no? Porque estamos en el espacio. Es un cilindro. Y acá está mi dibujo. Mi cono celeste, el cilindro trasladados respecto al eje X. Y cuando yo intersecte el cilindro con el cono, voy a tener esta hoja, que lo he puesto acá. Esta es parte del cilindro. Esta es una partecita del cilindro. Y quiero evaluar sobre esta superficie, que es la hoja, que es esta hoja del cilindro, quiero evaluar sobre esta hoja este campo escalar. Podría significar varias cosas. Podría estar queriendo hallar la masa de esta partecita, de esta parte morada, sabiendo que su densidad superficial va a estar dada por esta expresión, que es una formulita de distancia prácticamente, ¿no? Va a ser proporcional a la distancia, desde el origen de coordenadas a cualquier punto sobre esta hojita morada. No le vamos a dar ningún significado, simplemente estoy tomando este ejercicio como estaba en el lazo. Acá, distintas formas de hacer. Podría proyectarlo, podría llevarlo a su forma vectorial, o podría usar el método de los jacobianos. En cada caso hay que tener cuidado con los dominios de definición. Tengan cuidado. Pueden variar. Por eso es bueno que este ejercicio lo hagan de distintas formas. Así ustedes solitos se van a dar cuenta cuál va a ser el dominio de definición, o tal vez es el mismo. Tal vez es el mismo, pero eso lo van a aprender ustedes haciendo este mismo ejercicio de distintas formas. Perfecto. Me parece que el método de las proyecciones es el más fácil. Muy bien, voy a usar el método de las proyecciones. La función es esta. Y como voy a proyectarlo sobre el plano XY, necesito ese elemento de escalamiento, ¿no? Ese factor de escala. Porque voy a colocar límites en el plano XY. Y este es el factor de escala que me va a permitir, en realidad, con esto, es hallar en esto. Aunque yo coloque límites aquí. Yo debería colocar límites acá arriba, pero lo voy a proyectar en el plano XY y eso me obliga a que me use un factor de escalamiento, que es este. Encuentro las derivadas, que es lo que necesitamos, z respecto de x, z respecto de y. Simplificamos. Hacemos las operaciones que nos piden acá, elevamos al cuadrado esas derivadas. Elevamos al cuadrado, sumamos y obtenemos esto. Y fíjense que en el numerador ha aparecido lo mismo que me han dado como función escalar. Por lo tanto, desaparece la raíz cuadrada y me queda simplemente esto. En esta expresión tengo z. Pero z no es variable de integración, pero no lo puedo eliminar. No puedo decir que valga 0 o que valga 1. No lo puedo eliminar fácilmente. De hecho, no se puede eliminar, no se debe eliminar. Lo que sí puedo hacer es cambiar este z por un equivalente. Y como estoy trabajando con el cono ya me da esa posibilidad. Z es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner x al cuadrado más y al cuadrado acá. Y z al cuadrado va a ser lo mismo, pero sin la raíz. Y esta es la integral que tengo que resolver. Ahora voy a colocar límites. En el plano XY. Por lo tanto, en el plano XY tengo esta figura. Esto que no sé si lograrán ver que lo estoy marcando con amarillo. Ahí tengo que colocar límites. Por lo tanto, creo que polares es una mejor opción. Agarro esa circunferencia en el plano XY. Va a ser menor o igual, por eso estoy usando menor o igual, ¿no? Porque ya no estoy evaluando una integral de línea. Si estuviera evaluando una integral de línea, pusiera igual. Pero como estoy evaluando una integral de superficie, no voy a evaluar solamente sobre la curva, voy a evaluar sobre toda la región encerrada por la curva. Por eso coloco menor o igual. Aunque después me olvido y pongo igual para colocar mis límites, pero la idea es que tengo que evaluar sobre todo la región. Y eso se va a reflejar porque voy a usar dos variables. El radio va a variar y el ángulo va a variar.
Bueno, tenemos esa ecuación, completo un poquito cuadrados para tener una expresión un poquito más simple, me da esto. Ahora voy a utilizar polares. Yo sé que su jacobiano de transformación es R. Y voy a transformar esta ecuación a polares, porque x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado, igual 2 veces x, pero es igual a radio por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, por lo tanto este radio se me va con este y me queda que el radio es igual a 2 coseno del ángulo. ¿Qué es esto? Aquí está un dibujo más bonito. Listo, colocamos nuestros límites y calculamos la integral y ya está. A ver, toda la expresión subintegral en polares, acá arriba, ¿qué voy a tener? Acá arriba voy a tener r al cuadrado. Acá abajo, ¿qué voy a tener? Acá abajo en polares me va a dar r. Por lo tanto, voy a tener este r que se me va a cancelar con este. 2r por el 2r, y acá voy a tener r por el diferencial de r por el diferencial de θ. Por lo tanto, voy a tener 2 r's y eso es r al cuadrado. Acá está lo que tenía arriba. Acá está lo que tenía abajo. Y este es el jacobiano de transformación. Puedo cancelar algunos r's. Este puedo cancelar con este. Y me queda r al cuadrado diferencial de r. Límites. El límite variará. Aquí tengo el radio. El radio va a variar desde 0 hasta esta ecuación. De 0 hasta esa ecuación. Y el ángulo variará de menos pi medios hasta pi medios. No caigan en la tentación de decir esto, ¿no? Voy a hacerle dar una vuelta completa, de 0 a 2pi. Si hacen eso está mal, ¿no? Porque aquí no hay región, no hay región. Tienen que colocar límites solo donde hay región. Y para mí hay región desde menos pi medios hasta pi medios, nada más. Entonces, y ese es un error bien común, jóvenes, que uno comete y que todos cometemos. A veces también a mí se me ocurre por flojera, digo, de 0 a 2pi y punto. No es tan automático. A las integrales hay que decirles qué cosas tienen que medir y de dónde a dónde. La integral no me lo va a resolver mi problema a mí. Yo le tengo que decir qué tiene que hacer. Entonces, en este caso, para mí hay gráficas solo entre menos pi medios y pi medios. Y ya está. Entre menos pi medios y pi medios, por este 2, ¿por qué estaré multiplicando por 2? Estoy multiplicando por 2 porque hay 2 de estas hojitas. Hay uno acá y va a haber otro acá abajo. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad creo que no. A ver, esperen un cachito. Este 2... no, perdón, me estoy equivocando. Este 2 sale de acá. De acá. Entonces estoy haciendo solo en una hoja, no estoy haciendo en las 2 hojas. Para que sea en las 2 hojas tengo que multiplicar nuevamente por 2 entonces. Hay que tener cuidado con eso. Eso era un error de percepción mía. Ese 2 estaba pensando de que era porque hay 2 hojitas. No, este 2 en realidad viene de este 2 que sale de acá. ¿Y de dónde sale este 2? Este 2 sale de haber simplificado esto, ¿no? De haber eliminado ese z. Ese z al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto voy a tener 2x al cuadrado y 2y al cuadrado. Y ese 2 es el que se refleja acá. Estoy evaluando solo sobre la hojita de arriba, no sobre las 2. Bueno, integramos. Voy a tener un r al cubo y tengo que resolver esta integral. Lo pueden hacer con su maquinita de calcular o pueden hacer utilizando las fórmulas de Wallis, que se los voy a poner ahí, para integrales trigonométricas más o menos complicadas y que siempre tienen este rango de 0 a 2pi. Las integrales de Wallis me permiten resolver integrales trigonométricas así grandes, seno a la n, no sé, seno al cuadrado, seno a la quinta, seno a la 16, una cosa así. A veces se complica mucho, ¿no? Porque hay que ir reduciendo. Pero los límites tienen que tener cuidado. Los límites siempre, cuando utilizo este método, siempre varían de 0 a pi medios. Siempre. No es de 0 a 2pi, no es de 0 a 3pi cuartos. Esta es una formulita ya. Y los límites ya fijados es de 0 a pi medios. Entonces, en muchos casos tal vez tenga que hacer un truco con la integral. Si esto hubiese sido de 0 a 2pi, por ejemplo, entonces, y si hubiese habido simetría, se hubiese evaluado solo de 0 a pi medios y multiplicado por 4, una cosa así, a la integral, al resultado final. Y esta formulita dice que dependiendo cuánto vale n, esto sirve para n mayores que 2.
para n al cuadrado, para n al cubo, etcétera, etcétera. Cuando n es par, digamos, tengo ahí n al cuadrado. Entonces, ¿cómo haría? Tengo que empezar a desarrollar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el valor de n que voy a llegar. Si esto fuese, por ejemplo, 8, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, esto hubiese sido 7 y esto hubiese sido 8. Y lo multiplico por pi medios. Y ya está, ya he resuelto mi integral con estos límites. No tengo que hacer nada. Esto es súper fácil. ¿Y qué pasa si es impar? Si n es impar. Si n es impar, va a valer a partir de n igual a 3, ¿no? No puede valer para n igual a 1, porque si n es 1, es simplemente la integral de un seno o de un coseno. Eso es fácil. Si es 2, estoy en el primer caso. Y si es 3, recién empiezo para los valores impares. Y es lo mismo. Fíjense, ahora empiezo, en lugar de empezar con 1, 2, 3, empiezo con 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el valor que diga el exponente. En este caso, como era 3, estoy haciendo eso. 2, 3, y ya hemos terminado. El término rojo hemos terminado ya, y este 32 tercios es de lo que tenía aquí adelante, ¿no? Eso no cuenta en la integral. 2 y 3, y ya está. Y sin ningún pi por delante, o a continuación, cuando es impar. ¿Qué pasa con las funciones coseno? Es lo mismo, coseno o seno. A eso se le llaman las fórmulas de Wallis. No sé si lo han visto en ecuaciones o en cálculo 1, que son fórmulas para integrar también, cuando tengo cosas más complicadas. Se llaman las fórmulas de Wallis. Y esta integral lo he resuelto con las fórmulas de Wallis. Como es impar y es un coseno y está justo como yo quiero, de 0 a pi medios, porque fíjense lo que he hecho, era de menos pi medios hasta pi medios. Se lo he multiplicado por 2 a mi resultado y lo estoy evaluando de 0 a pi y lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? Bueno, y este 32 sale de haber hecho además la integral, ¿no? Este 2, pi medios, mejor dicho, lo estoy volviendo 0. Aquí estoy evaluando ya solo sobre la mitad. Ya estoy evaluando solo sobre esta parte de 0 a pi medios. Y como hay simetría en la región, entonces le pongo menos pi medios acá. Un 2 más, ¿no? Lo multiplico por 2. He hecho ese truco para luego resolver la integral. Esto de cambiar los límites, en vez del lugar de colocar, menos pi medios hasta pi, y colocar de 0 a pi medios y multiplicar por 2, hay que tener cuidado también. Dos motivos. Uno, que la región sea simétrica, por supuesto, para poder multiplicar por 2. Y 2, la integral también sea simétrica en sí misma. Sea simétrica en sí misma. Y con eso damos por concluido este capítulo. ¿De acuerdo? El día martes vamos a hacer lo último. Y me he guardado para el último porque es el tema más nuevo que hay. Porque lo que vamos a estudiar ahora van a ser integrales de superficie, igual como ahora. Solo que ahora vamos a tener, es decir, el martes, un campo vectorial. Ya no va a ser un campo escalar, que se va a multiplicar sobre un elemento de área. Sobre un elemento vectorial de área. Esto voy a evaluar o vamos a estudiar el martes. Lo que hemos estudiado ahora es una cosa parecida, solo que mi campo es un escalar, no es un vector, por eso no le pongo una flechita encima. Y esto es un elemento, es el módulo del área. Es el módulo del área. Es muy parecido, la expresión es muy parecida, solo que ahora voy a tener vector y voy a tener también vector, y por lo tanto el producto tiene que ser producto escalar. Y estas integrales son bien interesantes y bien útiles, porque lo que voy a evaluar ahora es el flujo que atraviesa un campo vectorial sobre una parte de una superficie. Por ejemplo, yo tengo una membrana, no sé, una cosa como esta, una superficie así, en la parte superior, voy a tener mi sistema de referencia, y acá voy a tener un campo vectorial que está atravesando esta membrana. No sé, un campo vectorial, digamos así, un campo vectorial. Eso es F vector, este F. Un campo vectorial. Y cuando yo evalúe esta integral de superficie, lo que en realidad vamos a estar calculando es
el campo vectorial que estoy atravesando, o que está atravesando, mejor dicho, esa superficie. Entonces, esto, si se dan cuenta, es útil, por ejemplo, para los civiles, ¿no? Cuando quieran cuantificar, no sé, un fluido que está atravesando una membrana, o para los electrónicos, cuando quieren cuantificar cuánto campo electromagnético está atravesando un radome de una antena, por ejemplo. Entonces, es bien interesante. Eso es lo que vamos a estudiar el siguiente martes. Y el siguiente viernes, antes de nuestra semana de exámenes, vamos a hacer una clase de ejercicios. En realidad vamos a tener esa clase de ejercicios más lo que podamos hacer el martes, ¿no? Como ahora que hemos hecho también varios ejercicios, les hemos dado varias cosas. En teoría ya es cuestión de que estudien ustedes simplemente. Ya saben cómo se calcula, les hemos dado varias formas. En muchos casos es repasar lo que han hecho en cálculo 2. Hay una forma vectorial que es poderosa y a partir de ahora les toca a ustedes estudiar, cuantificar, estudiar y estudiar para todos los casos posibles que puedan encontrar. En el internet van a encontrar un montón. Y el martes, reitero, vamos a terminar este capítulo con esto. Con esto. Y hasta ahí va a ser su primer parcial. Primer y segundo capítulo. Integrales vectoriales y diferenciación vectorial. Es harto, ¿no? Porque hay curvas, hay superficies, hay invariantes vectoriales, hay demostración de identidades vectoriales, hay integrales de línea de campos escalares, hay integrales de línea de campos vectoriales, hay integrales de superficie de campos escalares, lo que hemos hecho ahora, y va a haber integrales de superficie de campos vectoriales. Hay harto para estudiar. Si se descuidan, es muy probable que no les vaya bien, ¿no? Si es que no estudian. Respecto a la práctica, que también es de interés para todos. La práctica la tienen que entregar en teoría hoy, creo. Hoy, creo. A las 6 de la tarde. Pero me han estado llamando varios de ustedes, varios de sus compañeros, indicando de que tienen clases y demás, y demás temas. Así que la práctica me la van a entregar el domingo a las 5 de la tarde. Porque mañana tampoco pueden, porque dice que hacen topografía, creo que me han dicho los civiles, y que los estoy perjudicando, que esto, que lo otro. Entonces, la única opción que se me ha ocurrido es que lo hagamos el día domingo a las 5 de la tarde, porque mañana en la mañana yo no puedo. No puedo. Prácticamente todo el día no puedo. A partir de las 5 sí puedo, pero a las 5 ustedes creo que no pueden. Ahora, ¿en qué va a consistir la práctica? La defensa de la práctica. Primero, no tienen que subir nada a la plataforma. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no va a valer de nada, no vale en ningún punto. La defensa de práctica es un examen. El día domingo les voy a tomar un examen. Y el examen, las preguntas del examen van a salir de la práctica. Pueden ser las mismas o modificado un poquito. Con los datos. O sea, si han hecho la práctica, van a poder hacer el examen. Porque va a ser básicamente, reitero, lo mismo. Va a ser básicamente lo mismo. La única diferencia es que ustedes van a dar un examen. Y ese examen lo van a dar en Teams, ¿no? En la plataforma. Yo voy a publicar la videoconferencia, voy a publicar el examen, voy a publicar las preguntas y como si fuese un examen cualquiera, ustedes harán y responderán. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ocurrir el domingo en la defensa de prácticas. No es obligatorio. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Si quieren hacerlo, acumulan puntos. Y nada más. Y nada más. Porque hasta este momento, jóvenes, hasta este momento no tenemos ninguna instrucción adicional. O sea, no hay 10 puntos adicionales que se vaya a dar como se solía hacer antes. En el anterior semestre, si ustedes se acuerdan, por lo menos si han llevado cálculo 2 conmigo, la ponderación era un poquito diferente. Habían 10 puntos de prácticas y eran puntos oficiales. Ahora no hay eso. En teoría serían mis 3 parciales de ayudantía. Son 9 puntos, porque cada ayudantía vale 3. Hay un examen final que creo que vale 25 y los parciales que valen 22. Si suman todos esos puntos, salen 100. 100 puntos. O sea, no hay para prácticas puntaje adicional. Y la instrucción del director del curso básico es que mientras no haya una instrucción del consejo facultativo, no podríamos regalar puntos. Eso es lo que se instruyó en la reunión del inicio del semestre.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, estas prácticas, de alguna forma vamos a incorporarlas en su nota. Va a servir para acumular su nota, en realidad, para aumentar, para mejorar su nota. Pero eso es algo que yo estoy haciendo, digamos, un poco para ayudarles. En teoría no debería ni siquiera hacer eso, porque no hay ese instructivo. ¿De acuerdo? Pero les puede subir su nota en el primer parcial. De alguna manera vamos a ver cómo mejoramos con esas notas. Por eso les decía que no es obligatorio. Que vengan o no vengan, pero puede servir. Los puntos a la larga, al final del semestre, pueden servir, ¿no? Ok, jóvenes. ¿Alguna duda con esto que hemos hecho? ¿Algo respecto al examen? O a la defensa de prácticas que yo le llamo, y que les sirve, ¿no? De todas formas, para ir estudiando y preocuparse un poquito. Y empezar a preocuparse faltando una semana antes de las semanas de exámenes, o sea, que es bueno en realidad, para no acumularnos para el último día y el último día querer estudiar, ¿no? No vamos a alcanzar el tiempo si hacemos eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna. Parece que todos están callados y nadie dice nada. Ok, muchachos, entonces nos vemos el domingo a las 5 de la tarde para esta pequeña prueba que les voy a tomar. Serán 3, 4 ejercicios máximo, no van a ser muchos. Tardaremos 1 hora y media, 1 hora tal vez. Y si hacen su práctica, tal vez 15 minutos, ¿no? Tal vez 15 minutos y listo. Ok, muchachos, hasta el domingo con algunos y hasta el martes con el último tema pendiente con el resto. Buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos. Gracias, ingeniera. Hasta luego.